Hola, ¿cómo están? Yo por acá bien, pasando ahí un poco mis penas. Ustedes sabrán, ¿cierto?, que la semana pasada se fue mi viejito, entonces me ha tocado un poco complicada la cosa, pero nada, pues ahí hay que entender que la vida es así y es parte de los procesos. Espero, antes que nada, que se encuentren súper bien ustedes con su familia, que estén tranquilos, que estén seguros, que ojalá no tengan problemas más allá de lo que uno habitualmente vive en el día a día, es decir, la locomoción y qué sé yo, que ojalá no tengan eh, problemas mayores. Así que les envío todo mi cariño. Esperemos salir pronto de esto, esperemos que nuestro país vuelva a tener paz. Y nada, que se resuelvan los problemas por los que las personas y todos hemos estado en alguna medida preocupados. Primero, quiero partir diciendo que vamos a hacer una pequeña repasadita un poco de lo que ha sido nuestra asignatura. Recordarán ustedes que partimos en la primera unidad hablando del ser humano y la influencia que han tenido los medios de comunicación, ¿cierto? En este caso traídos a nuestro tiempo las redes sociales, en la vida de las personas, ¿cierto? Cómo las personas han tendido a reunirse en tribus nuevamente, cuando hacíamos esta analogía de los libros que tuvimos la oportunidad de conocer, ¿cierto? Algunos extractos de esos libros, el libro La Aldea Global y el libro La Tercera Ola, que hablaban de esta disposición del ser humano en alguna medida a siempre estar reunido en grupos, en clanes, en tribus, y eso en alguna medida lo estamos viviendo hoy en día y entendimos cómo funcionaron, ¿cierto? Cómo funcionan, perdón, algunas redes sociales que son las que más conocemos. Ustedes tuvieron la oportunidad de realizar una pequeña investigación, ¿cierto? Y eso en alguna medida nos sirve para entender que el ser humano se mueve, no todos nosotros nos movemos de acuerdo a influencias, ¿cierto? Eh, como este nuevo consumidor que denominamos como el prosumidor, era capaz hoy en día, o es capaz hoy en día, somos capaces hoy en día de generar nosotros mismos las decisiones respecto de los productos que se generan, ¿cierto? Nosotros tenemos hoy día mucho que decir. Vamos a hablar de eso también más adelante y tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo en nuestro país y en el resto de América y en el resto del planeta. Las personas hoy en día se están empoderando, las personas hoy en día están exigiendo, las personas hoy en día están siendo parte de las decisiones, quieren ser parte de las decisiones, queremos ser parte de las decisiones y eso es bueno, ¿vale? Porque en alguna medida hemos estado siempre supeditados a lo que dicen los otros, a lo que producen los otros. Entonces, bueno, conocimos a este personaje, a este usuario. Segunda unidad estuvimos hablando un poco de los espacios, cómo el ser humano, el cliente o el usuario, se apropia del espacio y cómo los espacios son pensados para el quehacer de las personas. Antes de la explosión del día 18 de octubre estuvieron ustedes analizando espacios públicos, ¿cierto? Espacios comerciales, espacios de diversión, espacios de esparcimiento. A algunos les tocó estar en las estaciones del metro, en los cines, qué sé yo, y en alguna medida conocimos también cómo los espacios destinados al quehacer del ser humano está pensado también en virtud del comportamiento que el ser humano va a tener en ese espacio. Entonces, cómo funciona una tienda versus a un banco, versus a una estación de metro, versus un cine, ¿cierto? Entonces, en alguna medida también, eso nos permite que cada vez que nos enfrentemos a un proyecto distinto, que tenga una condición determinada, tenemos que hacer un estudio de cómo actúa el ser humano, entender a este ser humano, por un lado, y cuál es el espacio donde este ser humano se va a mover, para poder proponer soluciones de diseño adaptadas a estas situaciones. Bien, estábamos en esa unidad cuando ocurrió lo que ocurrió y en algún minuto tuvimos o tenemos que entrar a la tercera unidad, ¿cierto? Que es la unidad donde vamos, que se denomina WGSN y otras plataformas digitales y tendencias de consumo. Perdón. WGSN es una plataforma a la cual está suscrita nuestra casa de estudio, INACAP, y que nos enseña
y nos entrega una cantidad de información muy, muy potente, que tiene que ver con análisis de tendencias de consumo en distintas áreas, particularmente del diseño. eh, es una fuente de información muy interesante, muy valiosa porque es una plataforma, es una marca, es una empresa, por así finalmente, que se dedica a estudiar a los usuarios. Entonces, si bien es cierto esa plataforma WGSN, la única forma de trabajar con ella es estando en la sede de INACAP, porque la única condición que se requiere, ustedes pueden visitar el sitio de WGSN, pero para utilizar la plataforma tenemos que estar en la sede, así que ojalá tengamos la oportunidad nuevamente de volver a la sede en alguno de estos días para poder conocerla, ¿no? Para que entremos y la recorramos y la entendamos un poco cómo funciona. Es muy intuitiva y es muy interesante. Yo les voy a dejar harto material en la plataforma que he ido descargando porque sabía que más o menos se venía este tema y particularmente un documento que vamos a analizar un ratito más que habla sobre el trabajo que vamos a realizar también como trabajo final de semestre. Entonces, la idea es conocer a esta plataforma y eh, aprender a utilizarla en función de la información que nos entrega. Para eso yo les subí un documento, estoy abriéndolo ahora, que se llama WGSN, el consumidor del futuro 2021. Este documento es un paper, lo importante es que ustedes lo pudieran ir viendo en la medida que yo voy hablando, para que lo vayamos recorriendo juntos y entendamos en qué consiste y qué relación tiene con el ejercicio o la tarea final. Este documento parte con una introducción, ¿cierto? Que dice que el futuro es más prometedor de lo que se piensa, de lo que piensa. Y yo soy un convencido de eso. Creo yo que las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor tienen un sentido, tienen un propósito y van a servir de algo. Página siguiente dice 2021, las personas y el planeta bajo presión. Eso no hay ni que eh, analizarlo mucho, pero claramente nuestro planeta, nuestro mundo está hoy en día cada vez más bajo una presión tremenda, ¿cierto? Una presión de las personas, una presión de los movimientos, la presión del deterioro medioambiental, la presión de esta guerra económica que se está librando entre Estados Unidos y China, la presión de los medios de comunicación, de la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces nuestro mundo, nuestro planeta, está bajo una presión muy potente. Nosotros lo sentimos en el medio ambiente. Uno cuando ya sale a la calle ya se siente una cosa distinta. Posteriormente, este documento nos habla de los macroimpulsores del 2021, que son aquellos impulsores que están condicionando un poco el día a día de nuestro planeta. Por ejemplo, vamos a nombrar algunos. El fin de la producción desmedida, ¿cierto? Para poder contar y considerar un mundo limpio y un mundo sustentable medioambientalmente, tenemos que parar con esta producción desmedida de vestimenta, de productos, etcétera, etcétera, a la que nosotros ya, de lo que hemos conversado en alguna medida en algunos instantes. Eh, También se puede hablar, por ejemplo, de la adaptación al cambio climático que tenemos que tener. Si bien es cierto, nosotros hemos sido propulsores del cambio climático a través del calentamiento global, a través de la emisión de gases, a través de las emisiones de las empresas, de las industrias, también tenemos que del mismo modo tenemos que adaptarnos. Entonces también nos habla un poco de esto. Nos habla de cómo algunas empresas ya tienen fondos de inversiones destinados a mitigar estos cambios, digamos, estas problemáticas. El segundo impulsor del que habla este documento tiene que ver con el poder de las personas y aquí es donde nos podríamos detener con un poquito y hacer una relación directa con lo que está ocurriendo en nuestro país. Parte hablando sobre la gran división económica. Entonces, todos nosotros sabemos e intuimos en alguna medida que las problemáticas a las que nos estamos viendo afectados hoy en día tienen que ver, primero que nada, con las desigualdades económicas.
Y esa desigualdad económica no ocurre solamente acá en Chile, ocurre en el resto de Latinoamérica y ocurre en el resto del mundo. Entonces, en alguna medida también esa división económica condiciona nuestra propia vida, nuestro propio quehacer y nuestra propia tranquilidad y paz espiritual, por así decirlo. Habla también de la polarización demográfica, cómo los grandes movimientos migratorios están condicionando también y están cambiando a las culturas. Hoy en día los movimientos migratorios son movimientos que impulsan cambios culturales. O sea, basta ver nuestras calles. Nosotros salimos a las calles hoy en día y sí o sí vamos a ver personas con otra cultura, personas con una vestimenta y un color y aromas y sabores distintos. Vamos a entender que esas personas vienen, o sea, y tenemos que entender que esas personas vienen para acá porque han tenido que salir de sus países. Así como a nosotros en un momento de la historia nos tocó salir, a ellos también les ha tocado salir hoy día de sus países. Y son un aporte a nuestra idiosincrasia, a nuestra identidad. Está cambiando el país. 5 años más, 10 años más, nuestra selección de fútbol va a tener jugadores de color. Lo más probable que en 5 o 6 años más nuestro Congreso, nuestro Parlamento tenga un representante de los afroamericanos, un par de representantes del Perú. Y eso, yo creo, particularmente beneficia a nuestro país, digamos. No es o sea, se puede ver un problema en el sentido de que ellos han tenido que salir de su país y en alguna medida se han visto perjudicados y han tenido que emigrar. Sí, es un problema en ese sentido, pero para nosotros es un tremendo beneficio. Así como si a nosotros nos toca el día de mañana emigrar, vamos a ser un beneficio sin duda para las otras culturas. En tercer lugar, también nos habla como un impulsor el hecho de que China se convierta en la potencia mundial número uno del mundo, o en otra potencia. Esto viene ocurriendo hace tiempo, pero ha condicionado mucho. O sea, basta ver que todos los productos que uno ve en el mercado, el 99% de los productos son chinos. Que nuestra ropa está hecha en China, que un auto alemán, un computador americano, un celular finlandés están hechos en China. Entonces, también eso es una condicionante importante. Y el documento pasa a unas... Por eso les digo que es importante que lo vayamos viendo. Pasa, déjenme ver en qué página vamos, porque yo estoy viendo en modo previsualización. En la página 9, el documento nos habla sobre la tipología de personajes a la que nos estamos enfrentando hoy en día. Son nuevos personajes. Son personajes que irrumpen en la economía, que irrumpen en la sociedad, que irrumpen en la cultura. Somos nosotros mismos. ¿Y cómo nos define WGCN? Primero que nada están los comprimidos. Los comprimidos, es decir, personajes que están presionados, que se sienten exhaustos, cansados, ansiosos, nerviosos. Basta salir a la calle para verlos. Ellos somos nosotros mismos muchas veces, ¿eh? Que vemos que no alcanzamos a llegar a fin de mes, que estamos presionados en nuestros puestos de trabajo, que vemos que las respuestas a nuestras demandas no son solucionadas. Esos son y esos somos los comprimidos, ¿vale? Ese es un tipo de personaje que aquí está descrito brevemente y hay algunos conceptos abajo que los definen, que tienen miedo al fracaso, que están presionados, se sienten quemados, exhaustos, son perfeccionistas, no les puede salir nada mal porque si no los despiden, están nerviosos, etcétera, etcétera. La página siguiente, la página 10, dice 3 modos de conectar con ellos y nos cuenta la plataforma WGCN cómo podemos llegar a ese tipo de cliente o a ese tipo de usuario. Aquí estamos hablando de usuario, finalmente. Página siguiente, hablamos de otro tipo de usuarios, otro tipo de personas que también a ustedes les van a ser súper familiares, que son los guardianes de la amabilidad. Son aquellas personas que son amables,
son personas responsables, éticos, ecologistas, inclusivos, responsables, diría yo, sonrientes, empáticos. Son aquellas personas que a pesar de que se está hundiendo el Titanic, ellos siguen pensando que todo esto se va a solucionar, porque así va a ser. Yo me identifico bastante con ellos. Son personas muy optimistas. Página siguiente, ¿cómo podemos conectar con ellos? ¿Vale? Entonces, lo que estamos haciendo aquí un poco es entender qué tipo de persona, qué tipo de personaje, qué tipo de usuario nos está entregando este nuevo mundo. Siguiente, en la página 13, están los creadores de mercado. Son aquellas personas que siempre están inventando algo. ¿Qué podemos hacer a partir de la situación? ¿Cómo podemos sacar provecho? Son personas seguras de sí mismos, energéticos, atrevidos, jóvenes, con iniciativa propia. Es decir, personas que están creando sus propios fuentes de trabajo, etcétera, etcétera. Página siguiente, ¿cómo podemos conectar con ellos? Y luego hay un tema súper interesante que es la página 15 que dice 6 formas de triunfar en el 2021. Léanla, asúmanla, interiorícense de ella, porque en alguna medida también les van a servir a ustedes, así como a todos nosotros, para ir generando, modulando un poco a esa persona que tenemos que ser en el 2020, en el 2021 y al futuro, para poder conectar con la sintonía que tiene nuestro planeta. Ya, un poco eso es lo que con lo que vamos a partir, ¿cierto? En esta unidad. Junto con eso yo les voy a subir material la próxima semana para completar. eh, Vuelvo al tiro ahí a la clase para completar el insumo teórico que requiere la asignatura. Recuerden que esta es una asignatura teórica en la que ustedes en alguna medida investigan y es como una clase invertida en el fondo. Son ustedes los que generan los conocimientos para aprender. Entonces, la tercera unidad tiene los siguientes contenidos que, como les digo, se van a subir la próxima clase. Los voy a leer acá. Plataforma WGCN, historia, operación y características, que es un poco lo que vamos a partir viendo hoy día. Segundo lugar, soportes de investigación en fuentes primarias y secundarias. Yo le agregué ahí en rojo, bueno, ustedes no están viendo, pero le agregué las fuentes primarias porque todo esto que estamos viendo nos sirve para entender que para enfrentar un trabajo o una investigación en diseño, lo primero que hay que hacer es conectar con las personas, ser empático y a través de ir al lugar, observar, recuerden cuando hablamos de la observación, analizar, registrar, etcétera, etcétera. Entonces, el primer punto es la observación primaria, la investigación primaria, que es cuando yo voy al lugar, pregunto, conozco al usuario, conozco al cliente, miro, hago un croquis y saco fotos. Y las segundas fuentes son las secundarias, que son sacar información en las redes, en internet, en bibliografía, etcétera, etcétera. O sea, fuente primaria es la conexión directa, fuente secundaria es la información, la conexión indirecta, por así decirlo. Tercer contenido, apoyos gráficos y visuales. Cuarto contenido, construcción de hipótesis de investigación básica. Ahí termina la asignatura, ahí termina la unidad, en el momento en que aprendamos a generar una hipótesis de investigación. Una vez que hemos ido a investigar, una vez que hemos registrado información, una vez que hemos visualizado una posible solución desde el diseño, vamos a generar una hipótesis. Y también ahí vamos a aprender a generar hipótesis. Pero partamos con la plataforma WGCN. Les voy a explicar ahora el trabajo que tienen que realizar, que es la evaluación 5, ¿vale? El objetivo de la evaluación es, en base al documento que acabamos de analizar, que se llama El Consumidor del Futuro 2021, de la WGCN, cada estudiante, cada uno de ustedes, debe diseñar un producto o una solución sistémica. Eso ya lo hemos venido haciendo, y eso es lo que estábamos haciendo antes de que ocurriera, o lo que íbamos a hacer antes de que ocurriera lo que ocurrió. Entonces lo vamos a hacer ahora. Van a diseñar un producto, una solución sistémica, por ejemplo, un producto, un servicio, una experiencia, de acuerdo a los siguientes requerimientos. El producto debe resolver un problema o una problemática o detectar una oportunidad, ¿cierto? Se deberá elegir un impulsor y una categoría de personas. Vuelvo al documento atrás.
ustedes van a volver a releer este documento. Teníamos el primer impulsor, era el planeta que está al límite. Hay un pequeño texto, una pequeña referencia. Decíamos un planeta que está al límite, un planeta que está a punto de. El planeta está estallando en varios lados. Estalló en Chile, estalló en Bolivia, estalló en Colombia, estalló en Ecuador, está estallando en Europa hace rato. Entonces, el primer impulsor es un planeta que está al límite. Segundo impulsor, decíamos, el poder de las personas. Es decir, cómo las personas han cambiado las agendas políticas de los países. 1,5 millones de personas en la Plaza Italia dijo, no queremos más AFP, queremos que se nos arreglen las jubilaciones, queremos que se nos arreglen los sueldos. Más allá de los hechos posteriores, de la violencia o de los saqueos, quedémonos con lo que las personas que se manifestaron pacíficamente las primeras 2 semanas en este país pidieron. Es decir, ahí está el poder de las personas. Entonces, vuelvo a la tarea, dice, se deberá elegir un impulsor. Entonces ustedes eligen el impulsor del poder de las personas, ¿cierto? O el planeta al límite, más una categoría de personas. Y volvemos al documento donde dice categoría de personas, estaban los comprimidos, ¿recuerdan? Yo estoy leyendo ahora, los guardianes de la amabilidad o los creadores de mercado. Tenemos 2 categorías de impulsores, 3 categorías de personas. Entonces, vuelvo a la tarea. Se deberá elegir un impulsor, puede ser uno o dos, uno o varios, y una categoría de personas. Siguiente, se debe proponer un producto en cualquier área del diseño. Vestuario, tecnología, gráfica, alimentación, etcétera, etcétera. Ahí yo les puse algún ejemplo. Un nuevo navegador en Internet. Por ejemplo, un navegador para personas que son amigas del medio ambiente. Entonces inventamos un nombre de ese navegador y generamos un navegador. Así como existe Google, yo voy a inventar el nuevo Google para las personas que les guste el medio ambiente. Es una idea, por ejemplo. Yo ponía aquí una idea que era una zapatilla para ir a marchar. Sería interesante a lo mejor que uno pudiera crear un producto para las personas que van a las marchas y que se puedan identificar, por ejemplo, las personas que ayudan a los que están heridos, las personas que van en la delantera, las personas que llevan agua. Insisto, estas son ideas muy al voleo, pero son como para que en alguna medida entendamos el trabajo. Una polera para viajar y conocer otros idiomas. Yo le explicaba a sus compañeros de la otra sección, no sé si ustedes han visto una polera que hay, que tiene iconos, una serie como de 10 iconos hacia el lado y 10 iconos hacia abajo, como 100 iconos más o menos, y que sirve para cuando uno va de viaje. Es una polera, por ejemplo, que si yo voy a Rusia y no conozco el idioma de ellos, le puedo preguntar dónde me puedo tomar, por ejemplo, un café. Y están los iconos ahí. ¿Dónde puedo ir a un museo? ¿Dónde está la estación de metro más cercana? Y esa polera está pensada para una multiculturalidad y para que nos podamos poner de acuerdo. Entonces, fíjense que a través de una simple. Yo me puedo ir de viaje el próximo año a Rusia solamente con un jeans y una polera, y con esa polera me voy a comunicar en Rusia, en África, en Islandia, etcétera, etcétera. Entonces, una idea. Un afiche para que las personas se expresen. Por ejemplo, desde el punto de vista gráfico, sería interesante a lo mejor que alguien pudiera proponer una pieza gráfica para que las personas que están en una manifestación, en una marcha, pudieran expresarse. Después yo podría, o en un cabildo, en una plaza, la gente se está conversando, poniendo de acuerdo en un cabildo, yo pongo una ficha y las personas pueden poner las ideas, después yo, etcétera, etcétera. Vestuario inclusivo. Bueno, la idea, chicos, es que ustedes propongan una idea a partir de estas 2 categorías, el impulsor y la categoría de persona, y me propongan a mí una idea. Esta idea la van a proponer solamente a nivel de idea, por ejemplo, un mock-up. No quiero que lleguemos al prototipo, o sea, si a alguien se le ocurre hacer la zapatilla o la polera, no quiero que me entreguen la polera. No tenemos tiempo, no tenemos las condiciones, yo no quiero que ustedes vayan al centro a buscar ahí cómo imprimir una polera, no. La idea es que ustedes me propongan a través, en sus casas, eh, si pueden ir a la sede, trabajar en la sede, y hagan un mock-up, estamos poniendo el ejemplo de la polera y me lo entreguen. Esa es la condición, ¿vale? No es para nada la condición de que tengan que hacer un prototipo. Entonces, se debe presentar la propuesta elaborada, puede ser un mock-up o un dibujo avanzado, estamos en el último punto, especificaciones, formato digital, ¿vale? No es un entregable, no es un afiche impreso, no es una polera impresa.
Formato PDF, no me hagan PPT porque el PPT a veces me cambia las cosas. Tipografía, eh, la Calibri, muy simple. Y la portada van a poner la tarea, la asignatura y el nombre del alumno y el nombre del profesor. Y en una siguiente página, en una o dos o tres páginas si quieren, presentan los mockups con este producto, con este servicio que ustedes están diseñando para este tipo de usuario. Esa es la tarea, es así de simple y no es más complejo que eso. Para no latearlos más, les dejamos hasta acá el requerimiento. Si tienen alguna consulta, alguna duda, me la hacen a través del WhatsApp. Ustedes tienen mi número de WhatsApp. Si no, se lo preguntan a Martín, que va a ser mi secretario, o se lo preguntan a la Karen de la otra sección. Y eso, ¿vale? Eso, una vez más, les pido que se cuiden, que estén tranquilos. Cariño para todos ustedes, un abrazo grande y estamos en contacto.